Nos es muy grato siempre escuchar a Dios. La palabra de Dios siempre produce regocijo, produce seguridad. Dios ha anunciado, como lo hemos recordado en los días recientes, la salvación. Y ahí las palabras que recordamos de Simeón, teniendo en sus manos un bebé de 40 días de nacido. Y dirigido por la palabra de Dios, confesando aquellas palabras que escuchamos, que nos registra el evangelista Lucas, dando gracias a Dios por ese bebé y diciendo: Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Por todo el mundo las palabras de la Escritura se han recordado en estos días. Por todas partes en el mundo, aún con las restricciones que nos impone la pandemia, la celebración no ha pasado o no ha sido pasada por alto. Pero ¿cuántos de estos que han celebrado en estos días y que han recordado que es Navidad, han sido o se han regocijado igualmente que Simeón? Para muchos es solamente una fiesta quizá, porque, porque para las fiestas, como dijera alguien, nos pintamos solos. A veces hace falta solamente un pretexto para hacer una fiesta, para hacer una celebración. Y en el mundo también, la Navidad ha sido o ha llegado a ser solamente un motivo más de celebración, no para lo que debiera ser, sino para lo que nosotros queremos hacer. La celebración de la Navidad se trata de concentrarnos en Dios y en sus poderosos hechos, no en nosotros para complacernos a nosotros. Porque la Navidad se trata de los grandes o de las grandes obras que Dios ha hecho a favor de nosotros. Nosotros somos los beneficiarios de esas maravillosas obras. Por eso los cristianos siempre debemos ponernos en ese enfoque. Porque cuando hablamos de la salvación, hablamos de Jehová como nuestro Salvador. Jehová es nuestro Salvador. Y eso comienza desde algo muy simple. Cuando comenzamos a llegar a estas fechas y comenzamos a adornar nuestros hogares, comenzamos a poner el arbolito, comenzamos a poner algunos motivos navideños. De repente yo lo he señalado, un poquito desconcertante que aún de los no cristianos no me extraña, pero aún a veces en hogares cristianos, los adornos, y aparece entre los adornos Santa Claus. Espero que en ninguno de nuestros hogares esté el Santa Claus. Navidad no se trata de él. Se trata de Jehová, nuestro Salvador. En ocasiones, acercándonos a estas celebraciones también, suele suceder que les decimos a nuestros hijos:
Si no te portas bien, Santa Claus no te va a traer juguetes. O si te portas bien, Santa Claus te va a traer juguetes. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no comenzamos enfocando la atención de nuestros hijos en Jehová el Salvador? En decirle que el más grande regalo, el más grande obsequio que él puede recibir, que nuestro hijo o que nuestra hija puede recibir, es de Jehová. Y que todo lo que recibe en la vida viene de Jehová. Nosotros mismos veo que comenzamos a desviar la atención de nuestros hijos hacia otros lugares cuando deberíamos concentrarla en Dios para que vea a Dios actuando siempre en favor de él o de ella o de nosotros como familia. El Señor ha obrado la salvación, lo hemos señalado en los últimos domingos. En la Navidad celebramos que Dios es fiel, porque Dios dio una promesa a nuestros primeros padres en Génesis capítulo 3. Y la Navidad nos recuerda que esa promesa se cumplió con fidelidad, es decir, Dios cumple su palabra. Ese es el punto que debemos señalar. Segundo, al señalar a Dios, señalamos sus promesas, porque eso nos recuerda también que las promesas de Dios son fieles, porque Dios es fiel. Así que no hay que dudar de su palabra, de sus promesas, porque cuando Dios empeña su palabra, eso realmente va a pasar. Y ahí está la historia del advenimiento del Salvador. Y lo hizo, como dice el pasaje que leímos, a la vista de todos. Dios no hizo esto a escondidas. El mundo en el cual vivimos está volviéndose cada vez más ateo. Ustedes pueden ver el mundo como era hace un siglo, 2 siglos. Occidente era cristiano, Europa era cristiana, América del Norte era cristiana, América Latina era cristiano, sea de las diferentes ramas. Pero el mundo que solía ser cristiano se está volviendo cada vez menos cristiano. Algo está pasando ahí. Podemos señalar que el mundo está cambiando, podemos señalar que las cosas están cambiando en el mundo. Pero ahí decía un hermano, podemos quejarnos, podemos mirar que el mundo cambia, podemos mirar que el mundo está dejando los principios cristianos. Pero no nos quejemos, porque en mucho de eso nosotros tenemos la culpa, los cristianos. ¿Por qué? Porque no hemos anunciado el Evangelio como debiéramos hacerlo. No con la fuerza con la que debiéramos hacerlo. No con el compromiso con el que debiéramos hacerlo. Por eso ese es el tiempo de recordar a Jehová llevando a cabo la obra de nuestra salvación. Ahora, cuando vemos a Dios actuando a favor nuestro, entonces despierta la alegría. La alegría nuestra, el gozo nuestro, el regocijo nuestro es el resultado de mirar lo que Dios está haciendo. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 9, versículo 6, ya de aquel tiempo decía, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado.
Miramos ahí esa relación. Un hijo nos es dado, un hijo nos ha nacido a nosotros. Y cuando el anuncio fue a los pastores, Lucas capítulo 2, ¿cuál fue el anuncio de los ángeles? O del ángel que habló a los pastores. Hoy, dijo, hoy os ha nacido. Otra vez está la relación a ustedes. Algo ha sucedido a favor de ustedes, algo ha sucedido para ustedes. Ese es el anuncio. Y esa palabra es la que motiva a estos hombres que apenas escucharon esas palabras y escucharon el cántico de los ángeles, fueron movidos. Porque cuando Dios habla, hermanos, solo queda una cosa por hacer: accionar. Cuando Dios habla, solo queda la acción. O bien, el que no responde, el que no se mueve también ya respondió. Porque delante de la palabra de Dios no se puede quedar al margen. El niño que nació era un niño como cualquiera de los bebés que nosotros conocemos. No había muchas diferencias. El niño Jesús nació en un hogar humilde, una familia humilde, en un lugar más humilde, digamos, todavía hasta en una familia pobre hay ciertos preparativos. Una tela humilde si se quiere, pero hay una tela para abrigar al bebé. Un lugar humilde, pero por lo menos hay un lugar donde poner al bebé, no en un pesebre, no donde están los animales. ¿Quién le pone atención a este niño? ¿Quién pone las miras en estos niños? La gente pone la atención en los personajes famosos, que los príncipes de Inglaterra ya están esperando otro hijo, a todo mundo ahí en las noticias y todo mundo viendo, será niño, será niña, ¿no? Pero nadie se pregunta de el vecino, los vecinos que viven cerca de uno, ya van a tener bebé o no van a tener. Pasa desapercibido. ¿Quién podría poner la atención en el hijo de José y de María? Unas personas humildes. Pues estas cosas acontecieron así para despertar la fe, para desafiar el corazón, para llamar al hombre a no mirar con los ojos físicos, sino a escuchar la palabra de Dios y a ver con el corazón. El Evangelio de Juan nos interpreta, por decirlo así, aquellos acontecimientos que nos narran Mateo y Lucas. Mateo y Lucas ponen su énfasis en la narrativa de los acontecimientos. Mateo y Lucas nos hablan de la anunciación. Mateo y Lucas nos hablan de cómo José y María tuvieron que salir de donde estaban para ir a Belén, para empadronarse. Nos cuentan los evangelios de las circunstancias políticas, porque fue un gobernante que ordenó que se llevara a cabo el censo. Nos dice de las circunstancias, pero el evangelio de Juan nos da un enfoque desde la perspectiva de Dios. Como dice en el capítulo 20, se escribieron muchas, o Jesús hizo muchas otras cosas, dice, y dijo muchas otras cosas, pero las que están
están escritas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Dios prometió un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? La gente lo está esperando desde nuestros primeros padres, desde Adán y de Eva están esperando el Salvador. Eva le llamó a su primer hijo Caín, que quiere decir, o ella confesó más bien diciendo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Para Eva, ahí se estaba cumpliendo la promesa que escuchó, pero no era Caín, sino que la historia va a avanzar. Y todo el Antiguo Testamento se concentra en la expectativa del Salvador. Pero dice Juan que cuando llegó el Salvador, el Mesías o el Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, ambos términos quieren decir lo mismo, no son nombres propios. No son nombres propios como Juan, como Pedro, como Jorge, etc. Sino más bien describen una tarea, porque ambos términos quieren decir ungido. Un ungido es alguien que es designado para alguna tarea. Recuerden, en el Antiguo Testamento el Señor llamó a Aarón y a su familia, es decir, ustedes van a ser los sacerdotes. Los ungieron. Esa era la manera de decir, Dios ha escogido a ellos y a partir de este día ellos desempeñan ese trabajo. Por eso la manera correcta de referirnos al Señor Jesucristo es Jesús el Cristo. Jesús es el nombre propio del Señor. Y Jesús es el Cristo, es decir, es el ungido, es el designado por Dios para ser el Salvador. Pero en el nombre Jehová mismo, perdón, Jesús mismo, hay un principio, hay un punto muy importante de la enseñanza. No sé si alguno de aquí se llama Jesús, porque el nombre se volvió muy popular. Nos encontramos en nuestra vida con muchas personas que se llaman Jesús. Pero ¿qué quiere decir ese nombre? Muy pocos quizá lo saben. El nombre y por qué el Señor encargó tan insistentemente, lo dijo a María, lo dijo a José, que el niño que nacería se llamaría Jesús. Porque Jesús quiere decir Jehová salva. Jehová salva. Jehová es el Salvador. Porque lo que hemos recordado en estos días es porque Dios tomó la iniciativa, no nosotros. Nuestros primeros padres tomaron decisiones y las decisiones que tomaron los llevaron a las consecuencias terribles que incluso nosotros vivimos. Dice Romanos 1, ¿no? Después de la caída, estando atestados de toda injusticia. Hay una lista que no es exhaustiva, pero suficientemente larga para darnos una idea. Después que el hombre pecó, entonces vino, o la humanidad experimentó, dice, truanerías, pleitos, disensiones, guerras, adulterios, fornicaciones, etc. En una palabra, el hombre por sus decisiones cosechó miseria, el estado de caída, el estado de pecado. ¿Quién lo llevó ahí? Solito. El hombre. Y luego el hombre se queja de Dios. El hombre dice, si Dios existiera no habría hambre, si Dios existiera no habría pobres, si Dios existiera no habría enfermedades, si Dios existiera no habría esto o aquello. No, eso fue
resultado de nuestras decisiones, de nuestros primeros padres. Dios dijo a Adán y Eva, no comas del árbol que está en el centro, porque el día que de él comieras o comieres, ciertamente morirás. Y parece lo que comúnmente nos dicen nuestros padres cuando somos niños, ¿no? Cuando nos dicen, no hagas esto, no hagas aquello, entonces parece que te estoy diciendo que lo hagas, ¿no? Porque cuando te estoy diciendo que no hagas eso y más vas para allá, Dios dijo, no lo hagas y nuestros padres van allá y comen del fruto prohibido. Y el resultado es terrible. Vivimos en un mundo caído. Desde entonces la humanidad ha experimentado todo esto, guerras, hambrunas, enfermedades, pandemias, plagas, muerte. Este no es el mundo que Dios quiso para nosotros. Ese es el mundo en el que nosotros nos metimos por nuestra propia decisión. Dios no nos hizo para morir. Dios no nos hizo para perecer de hambre o de enfermedad o para vivir todos los pleitos que tenemos, que los podemos resumir en dolor, sufrimiento, adversidad. La vida está llena de esos, ¿no es cierto? ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha tenido dolor? ¿Quién no ha sufrido angustia? Todos hemos experimentado eso. ¿Ustedes creen que Dios nos hizo para experimentar eso? No. Ese es el resultado de la caída. Ese es el resultado de la desobediencia. Dios no nos hizo para eso. Dios creó todas las cosas. Dios hizo de esta creación un jardín, un Edén. Puso al hombre ahí y le dice al hombre, de todo lo que hay ahí puedes comer. Dios puso al hombre en el contexto de un huerto que es manifestación de las bendiciones que Dios dio para el hombre. El Señor Jesucristo ilustró eso con la parábola del hijo pródigo. ¿Qué le hacía falta al hijo pródigo en la casa de su padre? Un hombre rico. ¿Le hacía falta comida? No. ¿Vestido? Tampoco. ¿Qué le hacía falta? Nada. Pero cuando tomó sus decisiones y en contra de la voluntad de su padre, ¿a dónde lo llevaron sus decisiones? ¿Quién quiere ver a su hijo tirado en la calle? ¿Quién quiere ver a su hijo en la miseria? ¿Quién quiere ver a su hijo en la pobreza? Nadie. No todos los padres trabajan por eso. ¿Por qué trabajan? ¿Por qué se sacrifican? No es para que sus hijos tengan que comer, para que sus hijos tengan que vestir, para que sus hijos no anden descalzos, para que sus hijos no sufran. Dios nos amó de tal manera que nos dio un mundo para que viviéramos y disfrutáramos de todas las bendiciones que Dios puso en él. Pero como el hijo pródigo dijimos, no, yo soy más sabio que mi padre. Pero después lo vemos en la miseria, experimentando angustias, dolor, sufrimiento. ¿Quién está a gusto con los cerdos? Viendo que los cerdos sí tienen comida y uno no. Viendo que los cerdos tienen que comer, ¿no? Y como luego se dice popularmente, ya cuando uno siente acá que las grandes se comen a las chicas, ¿no? Qué cuadro tan impactante la de aquel hijo pródigo. Bueno, pues ese es un cuadro de la miseria en donde el hombre se ha arrojado a sí mismo. ¿Qué hace Dios en esa circunstancia para con el hombre? Dios muestra su amor.
Dios no deja morir la creación suya y Dios no deja morir a la obra de sus manos, que es el hombre, sino que viene y lo rescata. Ahí es donde vemos por primera vez a Jehová el Salvador. Adán no buscó a Dios, Eva no buscaron a Dios, no dijeron, ya pecamos, Adán. O Adán no le dijo a su esposa, ya hemos ofendido a Dios. Vamos a buscar a Dios, le pedimos perdón. No buscaron a Dios, no fueron a pedirle perdón, ni siquiera se veía la intención. Fue Dios quien vino. A veces los seres humanos ni aprendemos eso de Dios. Nos creemos tan dignos que Él fue el que me ofendió, Él que me venga a pedir disculpas. Dios no hizo así. Dios fue el ofendido y fue Dios el que tomó la iniciativa y vino a salvar al hombre y a su creación. Fue Dios quien le dijo al hombre, te voy a dar un Salvador. Y esa fue la buena noticia, porque en medio de la miseria donde están, viene la palabra de Dios y la promesa de Dios dice, hay salvación, hay solución para ti. En ese punto se despierta la fe y la esperanza en el hombre. Y a partir de ahí vemos la historia del Antiguo Testamento, a Adán, a Noé, a Abraham, por mencionar algunos personajes, que están viendo hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Todo el Antiguo Testamento, podríamos resumirlo en esto, se trata del advenimiento del Salvador. Pero nadie sabe cuándo. Sucederá hasta cuando Dios así lo tenga establecido. Por eso Gálatas capítulo 3 dice, y venido en el cumplimiento del tiempo, o en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y ese tiempo se cumplió. Y ese tiempo es el que estamos celebrando. Tenemos poco más de 2000 años de que se cumplió eso. ¿Y quién fue? Por eso dice Juan, hablando del Mesías, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad encarnándose, viniendo a ser como uno de nosotros. Filipenses capítulo 2 dice, literalmente se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. En tal manifestación de amor, por eso el capítulo 3, versículo 16 de Juan dice, todo el mundo conoce ese texto, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque es una manifestación enorme. Miren, imaginemos un rey, porque es difícil quizá imaginar lo que la escritura está diciendo aquí, pero imaginemos a un rey en toda su gloria, en toda su poder y señorío. Y un día se despoja de todo eso para venir a ser como uno de nosotros. Filipenses capítulo 2 literalmente dice, se vació, se humilló. El ser igual a Dios no tuvo eso como cosa que aferrarse. ¿Seremos nosotros capaces de mostrar ese amor a este mundo?
¿Seremos capaces nosotros de revelar ese amor que Dios tuvo para con nosotros de esta manera, que vino nuestra salvación? A veces como iglesia estamos muy contentos con nosotros mismos. Ya todos aquí nos conocemos, ya todos aquí nos saludamos, nos sentimos bien el vernos, etc. Y se nos olvida que el mundo espera la buena noticia. Se nos olvida que el mundo es el campo a donde somos enviados, porque el Señor dijo a sus discípulos, id a todo el mundo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 al 7, particularmente en el 5, ustedes son la luz del mundo. Son la sal de la tierra. Pero a veces parecemos como la sal que ya no sirve para salar. Y a veces parecemos la luz que está debajo del almud, ¿no? Este edificio es nuestro almud. Y la luz que somos nosotros estamos dentro del almud. Pero el Señor Jesucristo dijo, vayan al mundo, salgan al mundo. El mundo necesita escuchar de estas noticias, de Jehová que salva, de Jehová que ha venido, de Jehová que ha enviado a su Hijo a salvar al mundo, de sus miserias, de su pecado. El mundo se está hundiendo, hermanos, en sufrimiento. Parece que no ha habido otro momento en el que el mundo está tan espantado como hoy, sufriendo como hoy, llorando como hoy, angustiándose como hoy. ¿Y qué le da esperanza a este mundo? ¿No hemos pregonado en muchas ocasiones Jesús es la respuesta? Y si tienes la respuesta, entonces, si ves a la gente llorar, sufrir, angustiarse, no estemos debajo del almud. Salgamos al mundo. Contemos la historia que Jehová salva, que Jehová ha venido. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. ¿Quién es el que viene en nuestra salvación? Dios mismo, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, Él mismo viene en nuestro auxilio. El versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ese era el anuncio. Aquella luz verdadera, se refiere al Señor Jesucristo, venía a este mundo. Ese era el anuncio de Juan. Ahora, hermanos, nuestros padres en el Antiguo Testamento estuvieron esperando el advenimiento del Mesías. Y nosotros nos parecemos a ellos en este sentido, que también nosotros estamos esperando el segundo advenimiento del Mesías. El Señor Jesucristo el Señor Jesucristo nos dice, me voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando esté listo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hechos capítulo 1, los ángeles a los apóstoles dijeron, este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. Luego entonces, no solamente miramos hacia atrás que ya vino, sino estamos en la expectativa también de que vendrá otra vez. Por lo tanto, no solamente pregonamos como iglesia, la luz ya vino, el Señor Jesucristo ya vino, el Salvador ya vino, sino el Salvador viene otra vez.
La diferencia es que ya no vendrá como en la primera ocasión. En la primera ocasión se humilló. En la primera ocasión nació como un niño. En la primera ocasión se despojó de todo para ser igual a nosotros. Dice Hebreos 2, para ser igual a sus hermanos en todo. La segunda ocasión, cuando venga, ya no vendrá de esa manera. En la segunda ocasión, cuando venga, vendrá a juzgar, vendrá a enjuiciar. El Señor Jesucristo hizo algo interesante con Isaías 61. El Señor leyó en la sinagoga el pasaje de Isaías 61, donde dice el profeta, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado a pregonar buenas nuevas a los enlutados, a los que están en la prisión, a los que están en angustia, etc. Pero hace algo muy interesante. Dice, a pregonar el año de la buena voluntad de Jehová y el día. ¿Quiénes lo tienen ahí, hermanos? Para no aumentarle ni quitarle. Isaías 61. Esas son las buenas noticias. Por eso Simeón dice, han visto mis ojos tu salvación. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a pregonar, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Evangelio resuena en medio de una humanidad en angustias, en medio de una humanidad que sufre bajo los resultados del pecado. Para ellos hay buenas noticias. Por eso dice el Señor, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Pero dos cosas aquí. Dice, el profeta junta dos cosas muy estrechamente. Las buenas noticias, el año de la buena voluntad de Jehová, y junto el día de venganza del Dios nuestro. Cuando el Señor Jesucristo leyó este pasaje en la sinagoga, el Señor hizo algo interesante. Dividió el versículo. Cuando leemos en los evangelios, el Señor solo dice, me ha enviado a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y se detuvo ahí. ¿Por qué no proclamó la otra parte? ¿Por qué no dijo la otra parte? Porque estamos en este tiempo en el cual Dios está mostrando su misericordia. En este tiempo en el cual las buenas nuevas se deben y se están proclamando por todo el mundo. Porque la próxima vez que venga el Señor Jesucristo, entonces se cumplirá la otra parte del texto. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo dice, viene para juzgar. Y culminará, el libro de Apocalipsis nos lleva así. ¿Quiénes son lanzados al abismo? Satanás, sus demonios y la humanidad que rechazó a Dios. Entre tanto que viene aquel día que esperamos, los que están seguros en Cristo Jesús,
los que están confirmados en Cristo Jesús, no temen el advenimiento de ese día. Al contrario, están con Juan. Cuando termina el libro de Apocalipsis, Juan no se espanta al leer el libro de Apocalipsis, ¿no? Muchos cristianos ni siquiera lo leen. Muchos cristianos dicen, no, el libro de Apocalipsis está muy feo, habla de juicios, está espantoso. No, hermanos, el libro de Apocalipsis es un evangelio, es de buenas noticias. Si lo leemos bien, vamos a encontrar ahí al Señor Jesucristo, que se revela desde el mismo principio. No es para espantarse, es para dar seguridad al pueblo de Dios. Por eso Juan, hacia el final del libro, dice con todo su corazón, lleno de gozo, sí, ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque entonces se consumará la salvación. La salvación que ya vino en Cristo, la salvación que Jehová ya obró en principio en la revelación en Belén, la salvación que ahora disfrutamos nosotros, la salvación que se confirmará, que la hará Jehová en la segunda venida de Cristo, inaugurando lo que dice la Escritura, nuevos cielos y nueva tierra, donde reinará la justicia. Donde ya la miseria del hombre no estará presente más, porque dice la Escritura, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Porque Dios no quiso que viviéramos así. Esta miseria es el resultado de nuestras decisiones lejos de Dios. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Quiero concluir solamente mencionando esa última parte, de que la salvación ya tiene un efecto ahora. Simeón dijo, han visto mis ojos tu salvación. No dice, veré tu salvación. Y los cristianos decimos con Simeón, hemos visto la salvación de Dios. Y vemos obrar la salvación en la vida de los creyentes. Por eso la iglesia y nosotros, hermanos, y vuelvo a enfatizar este punto, Dios nos ha puesto por luz y sal de la tierra. Porque somos nosotros a quienes Dios ha salvado en Cristo Jesús. Y es a nosotros a quien Dios ha revelado su palabra, para que vivamos ya no como el mundo, sino como pueblo renovado en Cristo Jesús, que experimenta la paz, el shalom, y lo proclama así al mundo. Lamentablemente, a veces no se distingue entre el mundo y la iglesia. Porque dice Santiago, hay pleitos entre ustedes, hay celos entre ustedes, hay envidias entre ustedes. Dice, ¿y de dónde vienen esos? De vuestra amistad con el mundo. El Evangelio trae una renovación a la vida, una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús tiene una nueva manera de vivir. Por eso Pablo constantemente exhorta a la iglesia, hermanos, anden en novedad de vida, no como los otros gentiles, porque estamos en Cristo, porque hemos escuchado de la salvación. Y la salvación no solamente se oye, sino la salvación se ve. ¿De qué manera, hermanos, un grupo de hombres y mujeres del primer siglo, un puñado, logró cambiar el mundo? ¿Cómo es que el cristianismo ha conquistado el mundo? Todo el mundo occidental es mundo cristiano. ¿Por qué lo hicieron? ¿Proclamando la palabra? Sí, pero también siendo un ejemplo en su vida cotidiana. La salvación no solamente se proclama, se vive, se expresa. La gente que veía a los cristianos desde el primer siglo los apreciaba, los estimaba.
No dice la Escritura, y tenían el favor. Hechos 2 termina así. Y el Señor iba añadiendo a su iglesia todos los días los que iban a ser salvos y tenían el favor de todo el pueblo. Termino, hermanos. Celebrar Navidad es una buena celebración, es una celebración cristiana. Y debemos darle la fuerza cristiana. Es Navidad, es natividad, es nacimiento. Por eso nosotros no decimos felices fiestas, nosotros decimos feliz Navidad. La afirmamos. Segundo, nos define a nosotros, porque por eso nos llamamos cristianos. La Navidad es una celebración que nos define a nosotros. Soy de Cristo. Jehová me salvó en Cristo Jesús. Me dio un Salvador. Tercero, establece mi forma de vida. Me ha salvado para vivir como alguien salvado, como alguien redimido, como alguien restablecido a la comunión con Dios y que lo muestra en toda su manera de vivir. Y cuarto, me mantiene en fe y en esperanza. Porque la Navidad me recuerda que el que ya vino una vez, vendrá otra vez. Y cumplió con fidelidad la primera y cumplirá con fidelidad la segunda. No alberguemos dudas, pues, en nuestro corazón, que aunque han pasado 2000 años, no significa que se ha olvidado el Señor. Es fiel y lo hará. Y finalmente, anhelamos la renovación de todas las cosas para vivir en aquel mundo que perdimos, para vivir en aquel mundo que Dios creó lleno de shalom, aquel mundo que nos promete el Señor, donde no habrá más tristeza, más dolor, más angustia, porque no habrá pecado ahí. Hermanos, que el Señor les fortalezca, les anime, les dirija. Y en el mundo que estamos viviendo y con las adversidades que estamos viviendo y con las pruebas que estamos pasando, nuestros corazones se afirmen en Jehová, que nos ha salvado y que cumplirá su última palabra de llevarnos hasta el final. Que el Señor guarde a todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar.